En esta oportunidad vamos a resolver un problema de triángulos utilizando las propiedades básicas que hay en un triángulo. Entonces, veamos lo siguiente. Dice así. En la figura, el segmento EF, el segmento EC y el segmento BC tienen la misma medida. Es decir, el segmento EF, el segmento EC y el segmento BC tienen el mismo tamaño. Entonces, eso lo podríamos indicar por medio de una señal para saber que los tres tienen la misma longitud. Luego dice que el ángulo FAE mide 25, que está acá. FAE, mide 25. Y el ángulo AFE, el que está en la parte superior, mide 35. Calcule la medida del ángulo FCB, que por cierto no está trazado, habría que trazarlo. Bueno, entonces, para tener una idea de lo que está pasando acá, vamos a resolverlo en la parte derecha. Vamos a colocar los datos y vamos a hacer los trazos que todavía faltan. Por ejemplo, sabemos que el segmento EF, que sería tiene la misma medida, dice que el segmento BC, que sería y tiene la misma medida que el segmento BC, que sería tercero. Ya, esas tres longitudes son iguales y por eso les he puesto una marca para identificar que los tres son igualitos. Ya, lo voy a colocar así para resaltarlo mejor. Bueno, luego dice que el ángulo FAE mide 25. Bueno, FAE es este angulito y se tiene que medir 25 grados. Y el ángulo AFE, que es el que está en la parte superior, es el que tiene que medir 35 grados. Y nos piden calcular con eso cuánto mide el ángulo FCB. FCB no está trazado acá. Entonces tenemos que hacer un trazo para poderlo visualizar. De tal manera que yo voy a trazar de azul el segmento que falta. Y sería que estoy pintando acá de azul. Ya. Esa línea de azul me va a permitir encontrar este ángulo FCB. FCB es que estoy pintando de azul y le vamos a colocar X. Bueno, entonces con esta información tenemos que tratar de averiguar cuánto mide ese ángulo X. Veamos qué tenemos acá. Acá tenemos un ángulo que se puede calcular fácilmente por una propiedad de los triángulos. Podemos calcular este angulito. ¿Qué propiedad es la que podemos usar ahí? Bueno, recordemos que cuando nosotros tenemos un triángulo y en ese triángulo tenemos un ángulo exterior como X, debe ser igual a la suma de este par de ángulos interiores no adyacentes a él. O sea, si esto es alfa y esto es beta, sabemos entonces que X es igual a alfa más beta. Voy a hacer uso de esta propiedad para poder encontrar este ángulo. Entonces yo podría decir lo siguiente, ¿no? En el triángulo AFE, por ángulo exterior, podemos encontrar esta medida. Es decir, la medida del ángulo FEC me tiene que dar la suma de estos dos. Bueno, si ustedes suman 25 más 35, encontramos que ese ángulo mide 60. Así que podríamos colocarlo acá de una vez y ya sabemos que esto mide 60. Acá aparece otra propiedad importante y que lo voy a resaltar acá en la parte izquierda. Miren, cuando ustedes tienen un par de lados que son iguales y el ángulo que forman entre ellos mide 60 grados, es decir, esta longitud es igual a esta longitud, y yo sé que este ángulo que está entre esas dos longitudes mide 60, lo que debemos hacer, sin pensarlo dos veces, es hacer un trazo, que es unir este par de extremos. Y tú dirás, pero ¿qué ganamos haciendo eso? Es que si ustedes trazan esa línea de azul, aparentemente hemos formado un triángulo isósceles porque tenemos dos lados iguales. Eso quiere decir que este angulito y este angulito deberían ser iguales. Hasta ahí vamos bien. Pero si lo calculamos, vamos a encontrar algo interesante, porque si esto mide 60, estos dos tienen que medir 120 para que sume 180. Y como son iguales, entonces cada uno de ellos tendría que medir
60 y 60. Por lo tanto, hemos descubierto de que el triángulo es algo más que un triángulo isósceles. Al ser los tres ángulos iguales, es un triángulo equilátero. Esta línea azul ya está trazada acá. Tenemos dos lados iguales, tenemos este ángulo que mide 60. Entonces hemos descubierto de que aparentemente este era un isósceles, pero al momento de hacer los cálculos, al igual que lo hice acá, cada uno de estos angulitos tendría que medir 60 y 60. Entonces en realidad no se trata de un triángulo isósceles, se trata de un triángulo equilátero. Y si estos dos lados son palito, este también le pongo en la misma señal, la misma marca que es palito. Si ustedes observan en la parte superior, hay un triángulo que es el triángulo FBC. En ese triángulo ya tenemos dos lados que son iguales. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Si nosotros miramos el triángulo FBC, que por cierto es isósceles, entonces el ángulo que ustedes tienen acá y el ángulo que ustedes tienen acá deben ser iguales. Pero justamente este ángulo que está acá yo lo puedo calcular. ¿Y por qué lo puedo calcular? Porque si yo tomo como referencia previamente el triángulo AFC, la suma de estos dos me da este valor. Entonces lo puedo encontrar de una manera directa. El triángulo FBC yo sé que es isósceles, eso lo acabo de descubrir. Pero si nos vamos al triángulo primero, AFC, y otra vez por ángulo exterior, podemos descubrir la medida de este ángulo. Entonces, medida del ángulo CFB por ángulo exterior debe ser la suma de 25 más 60. La suma de estos dos me da este valor. Entonces, yo podría decir que eso es 85. Recuerda que para que me salga este 85, por si acaso, en caso no lo puedan apreciar, lo que estoy haciendo es esto. Acá está el ángulo en F, este es el ángulo exterior, y este angulito es el que mide 25, que está en el vértice A, y este es el angulito que mide 60, que es el que está en el vértice C. Entonces justamente lo que estoy diciendo acá es que la suma de estos dos me da este valor. Ese es 85. Si esto es 85, y al haber descubierto que este es un triángulo isósceles, entonces este ángulo y el ángulo de arriba también deben ser iguales. También debe ser 85. Entonces, finalmente, si nos vamos al triángulo FBC, podemos decir que la suma de los tres ángulos debe ser igual a 180. Por lo tanto, 85 más el otro 85 más el valor de X, que es lo que yo quiero calcular, debería darme 180 grados. Sabemos que 85 más 85, eso nos sale 170. Entonces el valor de X debería ser, si esto es 170, si esta suma es 170, lo paso a restar, y X nos valdría 10 grados. Y con eso entonces tenemos la respuesta a este ejercicio.